El pasaje es muy conocido, pero no nos vamos a referir a lo tradicional del pasaje. Estamos hablando los días jueves acerca del servicio, del servir. Y yo creo que usted ya conoce la parábola del hijo pródigo. Muchas veces habrá pasado por ahí, lo habrá leído y habrá escuchado infinidad de sermones al respecto. Pero quiero tomar una idea del pasaje solamente en el versículo 11 al 13. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando revisamos el pasaje y dice: dame lo que me corresponde. Un hijo le dice al padre: dame lo que le corresponde. Y si nos ponemos un poco en el contexto, si usted lee el pasaje, verá que el hombre era un hombre acaudalado, o sea, tenía muchos bienes. Después vemos al final de la historia que hay sirvientes, ¿cierto? Mandan a matar a un becerro, así que había prosperidad en la casa. Y cuando el hijo dice: dame la parte de los bienes que me corresponde, uno podría asumir, yendo un poco más allá en la historia, que cuando el padre fallecía, ¿cierto? La herencia quedaba para los hijos y una parte correspondía a cada uno de ellos. Pero junto con los bienes también venía una carga de responsabilidad. No es tan solo que él recibía, ¿cierto?, una abundante cantidad de bienes, sino que probablemente también recibiría parte de las responsabilidades que tenían que ver con llevar la casa, pagarle a los sirvientes, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Las contribuciones, lo que tiene que ver con la administración. Pero el hijo estratégicamente dice: dame la parte de los bienes, ¿cierto? Y él pensaba: lo que yo pueda reducir a dinero para ir y pasarla bien. Quiero los bienes, pero no quiero las responsabilidades. Pero la herencia del padre implica ambas cosas, tanto los bienes como las responsabilidades. Y dice el pasaje que él después se va lejos, porque obviamente mientras más lejos vamos, como que nos estamos haciendo los locos con la responsabilidad. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Le llegó una misión, ¿cierto? Y él dijo: me voy para otro lado, porque mientras más lejos esté de la zona de responsabilidad, puede que me libre y se la encarguen a otro. La tendencia humana probablemente no sea a hacerse cargo de las responsabilidades, sino lo contrario, huir de nuestras responsabilidades y obviamente aprovecharnos de lo más que podamos de los beneficios, pero sin la carga que implica la responsabilidad. En un pasaje que tampoco tiene mucho que ver con o la historia, si usted va al libro de Job, si quiere no va, si quiere lo escucha nomás. Cuando Job comienza a recibir calamidades sobre su vida y la mujer le dice: ¿sabes qué más? Olvídate de Dios, olvídate de todo, pégate un tiro, no sé. Y él dice, razonaba él y decía en su declaración: ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo que nos conviene? Y cuando no, nos dice con otras palabras, ¿cierto? Pero la idea de fondo es: y cuando no nos guste la cosa, entonces esto es conveniente para muchas personas, por recibir solamente lo bueno, pero cuando la cosa se pone, ¿cierto?, más seria, ojalá tomar un vehículo y mandarme a cambiar lejos, huir de aquello. Y la vida cristiana implica ambas cosas. Tenemos a veces nosotros creo que también los predicadores somos culpables, que a veces hemos vendido la pomada, como dice la palabra, como dice en buen chileno, y hemos vendido, disfrazado, ¿cierto?, de que ven a Cristo y todos tus problemas ¿has escuchado eso, no?
Por lo menos aquí adentro, ojalá que no lo haya escuchado acá adentro. Porque vendrán problemas, claro que sí. ¿Vendrán dificultades? Claro que sí. La Biblia no es ajena a ello y tampoco nos miente al respecto. Dice, van a haber valles de sombra, van a haber valles de muerte, van a haber dificultad, pero la promesa es, yo estaré contigo. Entonces recibiremos solo lo que creemos bueno y eludiremos la responsabilidad que se nos ha designado o cuando nos desagrada. Entonces la vida cristiana implica ambas cosas y yo doy gracias a Dios tanto por los nuevos hermanos, por los nuevos creyentes, como por aquellos que ya llevamos harto tiempo. El hijo pródigo, en la historia, en el pasaje que vemos ahí, es innegable que tenía responsabilidades. Él sabía lo que se le venía cuando su padre ya se fuera. Probablemente estaba en una edad, no sé si todavía ya tenía cosas a cargo, diciendo, parece que la cosa se viene pesada, parece que me va a tocar, ya no soy el menor, ¿cierto? La guaguita, sino que ya a medida que voy creciendo, voy adquiriendo ciertas responsabilidades, cierta carga, parece que o me quedo y me hago cargo de todo, o mejor me mando a cambiar y la paso bien. Entonces decidió empujar sus deberes a un lado, obtener solo lo que era reducible a dinero y gastarlo y disfrutarlo. Es lo que dice el pasaje, ¿cierto? En el versículo 3 ahí de Lucas. Así que vendiéndolo todo, ¿cierto? Juntándolo todo, se fue lejos, ¿cierto? A una provincia y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos para eludir la responsabilidad. Ahora, cuando nosotros abrazamos la fe, cuando entregamos el corazón a Cristo, ¿cierto? Con los distintos términos que nosotros hablamos, ¿cierto? Hacer profesión de fe, rendir el corazón al Señor, entregarnos a Él. Cuando abrazamos la fe, yo creo que mejor la idea es decir esto cuando Dios nos abraza. No es que nosotros la hayamos buscado y perseguido, sino que Él nos buscó y nos persiguió hasta que nos alcanzó y nos encontró. Me gusta más esa analogía, pero si lo decimos de esa manera, cuando abrazamos la fe, ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué mucha gente llega a la fe? Probablemente no llega para entrar al servicio. No llegamos para decir, yo quiero ser un hijo de Dios para trabajar por Cristo, para hacer la obra de Dios, para ser un siervo en los caminos. Probablemente mucha gente no se acerca a Cristo por esa razón. ¿Por qué se acerca la gente normalmente? ¿Cierto? Por alguna necesidad, por un trabajo, todo lo demás, ¿cierto? Generalmente la gente se acerca por eso, no porque tenga un afán profundo de querer servir a un ser superior. Probablemente haya gente que así lo haga, pero mucha gente no se acerca por esa razón. Y a pesar de que no es una razón equivocada, Dios utiliza distintos medios para atraernos así, ¿cierto? Para atraernos a Él. No es malo reconocer y decir y acercarse a Dios por alguna necesidad personal, porque nuestro corazón, antes de conocer a Cristo, es un corazón que vela por sí mismo nomás, y a lo más por mis cercanos. Pero cuando conocemos a Cristo, es difícil que pasen los años y sigamos con la misma idea. Por eso cuando uno llega al Señor, no tiene toda la película bien clara. Yo creo y entiendo que mucha gente dice, yo cuando llegué a Cristo tuve un cambio radical en mi vida. Y yo lo creo, pero creo que en la mayoría de los casos ha sido un cambio paulatino. Hay un cambio diciendo, yo tengo que hacer cosas en mi vida, pero en algunos casos el cambio no es tan violento ni drástico, sino que es progresivo. Y en esa progresión del conocimiento de Dios, de sus caminos, de su verdad, nosotros decimos, yo llegué a Cristo por tal razón, pero ahora veo, conociendo la palabra de Dios, que si bien Dios me atrajo, tal vez con alguna razón, alguna causa, ¿cierto? Cuando uno dice, oh, Dios, si no te acercas a Dios, puede que Dios te traiga con dolor. A veces decimos eso, ¿cierto? Bueno, y ojalá que no seas llamado con dolor. A mí no me gusta mucho porque creo que a veces, ¿cierto? Como que estamos poniendo a la gente, asustando a la gente para que se acerque a Cristo. Y si bien es cierto, nuestra predicación también tiene, no podemos hablar y predicar cosas espirituales, pero los que no conocen a Cristo o no están dentro de los caminos del Señor, como decimos los evangélicos, les cuesta entender esta parte inicial. Creo que
muchos se acercan a Cristo y lo importante es eso, que se acerquen o que acepten el llamado que Cristo hace. Luego cuando estamos adentro empezamos a aprender muchas cosas. Mire, algunos de nosotros, yo llevo ya más de 40 años, desde que soy un niño, en el Evangelio. Y todavía tenemos que sacar estos temas a la luz, acerca del servicio. Entonces digo, a veces podemos llevar muchos años en el Evangelio y todavía tenemos que rascar estos temas. Porque es difícil, como personas que llegamos con una necesidad personal o porque tengo algún familiar en necesidad, llegamos a Cristo, a veces es difícil deshacerse de la idea de velar por mí mismo y empezar a pensar en los demás. Estamos estudiando los días jueves acerca de el valor y el significado del servicio y justamente estamos abrazando estas ideas, estamos recuperando estas ideas. Que ya tenemos que dejar de pensar un poco nosotros mismos, no descuidarnos completamente, ¿cierto? Pero sí ya dejar de mirar dentro de nuestro pequeño círculo y mirar un poco más allá. No me gusta usar muchos versículos bíblicos, pero sí, cuando llegué acá me saltó un versículo a la mente y quería compartirlo también. En Hechos capítulo 4, yo creo que usted los anote, los busque, o por último que Carlito los ponga ahí, porque me gusta lo que la Biblia nos muestra con respecto a lo que es la vida cristiana. Lo que es llegar a Cristo y deshacerse un poco de la idea de que soy yo y nadie más que yo. Capítulo 4, versículo 32 del libro de los Hechos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 43, dice la vida de los primeros cristianos. Y dice, los que estaban creídos estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes. Entonces, a pesar de que yo no voy a predicar que usted vaya y venda todo lo que tiene y lo traiga para acá, pero quiero rescatar la esencia y el alma del pasaje diciendo, cuando conocieron a Cristo, cuando llegaron a Cristo, vieron que no eran solos, sino que formaban parte de una comunidad y que ya empezaban a tener cosas en común, tanto sus necesidades como también probablemente sus alegrías. El tener en común todas las cosas tal vez no tenga mucho que ver con que hoy día vendamos todo y traigamos, ¿cierto? Y acá hagamos una ruma de billetes, sino que tiene que ver con saber que somos comunidad, que hay otro al lado mío, que no somos llaneros solitarios o no hemos sido llamados a aislarnos en un cerro a servir a Cristo, sino dentro de una comunidad donde hay necesidad. Por eso que le decía el pasaje del hijo pródigo, porque nosotros buscamos la bendición del Señor, pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué objeto? ¿Solo para disfrutarlo para mí mismo, como hizo el hijo pródigo? ¿Para solamente tomar el bien de parte de Dios, como dice Job? ¿O también la responsabilidad que trae ser parte de una comunidad? No quiero poner carga sobre ustedes gravosa, no quiero poner una carga dolorosa sobre ustedes ni sobre mi propia vida. Quiero que cuando pensemos en comunidad, en iglesia, cuando pensemos en nosotros, lo pensemos con amor, con agrado, con alegría, que cuando sirvamos a otro haya placer en el corazón, que miremos más allá de nosotros mismos. Cuando abrazamos la fe, decíamos, lo hacemos tal vez por salud, por trabajo, alguna desilusión amorosa, qué sé yo. Pero tal vez un poco lo que se acercan por un vacío espiritual o por rendir su vida a Cristo, inicialmente. Después entendemos esa parte. Tal vez en el camino descubrimos que Dios suple necesidades, sí, es cierto, pero también nos entrega deberes y responsabilidades. Por eso muchas personas cuando llegan a la iglesia, no digo llegan a Cristo, porque si llegaran a Cristo realmente, Cristo los va a retener. No creo que Cristo se le arranque, ¡oh, se me escapó esto! Siempre le he dicho a mi hermano, yo no creo en un Cristo, no creo en un Dios que fracasa con nosotros.
No tengo que solamente, pucha, con esto me fue bien, pero con esto no me fue mal. No, yo aquí no fui capaz. No fui capaz. No creo en ese Dios impotente. Creo en un Dios poderoso que cuando nos llama, Él hace su obra. También lo dice la palabra que el que comenzó la buena obra no la dejará hasta ver decir, bueno, tengo 100, con 50, 40, yo no quiero aceptarlo, con 40 que llegue estoy bien. Pero que lleguen bien al final. No, dice, los que tomó los va a llevar hasta el final. Dios lo va a hacer. No nos alejemos como el pródigo, sino asumamos la responsabilidad que nos toca en esta herencia santa que hemos tenido, hemos tomado. Tampoco es como muchas personas puedan pensar trabajar a cambio de, ¿cierto? Si yo hago esto por Dios, entonces Él hará esto por mí. No tengo esto en mi vida porque probablemente yo fallé en esto o aquello. Muchos hermanos han declarado en su gratitud que todo lo que tienen es por gracia del Señor, no es por algo que hayamos hecho. Incluso a veces cuando dejamos de hacer, Dios nos sigue bendiciendo y uno se pega cabezazos contra la pared diciendo, Señor, ¿por qué eres tan amoroso, tan misericordioso, a pesar de que yo no soy tan fiel? Y tal vez el Señor nos responde y nos dice, si fuera por eso, hijo mío, ya hace rato que estaría ahí botado en el suelo, ¿cierto?, haciendo un peso en las carteras. No es por lo que tú hagas, es por lo que yo hago. No es trabajar a cambio de algo. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, el Señor nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Algunos han pensado la idea, ¿cierto?, que yo os haré descansar, es decir, que el Señor nos va a decir, ahí hay un berger, échese de espalda, yo le voy a tapar las patitas, descanse. ¿Sabe cuál es el real descanso para los que trabajamos o para los que estudian? No quiero desmerecer a nadie acá. ¿Por qué descansa usted? Porque al día siguiente tiene que levantarse con fuerza. ¿Para qué? Para trabajar, ya sea en su casa, ya sea en una oficina, ya sea que tenga que levantarse a estudiar. Usted descansa no para quedarse dormido al día siguiente hasta las 8 de la tarde y después despertar, ¿cierto?, tomarse algo y volver a acostarse y seguir descansando. Ya vendrá el descanso eterno. No estoy anticipándome nada con ninguno de ustedes, pero hoy descansamos para mañana levantarnos renovados y con fuerzas. No descansamos para flojear. Leo el pasaje en Mateo para no mentir. Mateo capítulo 11. Vengan a mí los que están trabajados, versículo 28 en adelante, y cargados. Yo los haré descansar. ¿Amén? Amén. Pero vamos más adelante también. Llevad mi yugo sobre vosotros. No. O sea, hasta la parte del descanso estamos bien. La parte del yugo no me gusta mucho. Pero dice Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde y hallarán descanso. Pero ¿cómo? No nos dice que vamos a primero descansar, después llevar un yugo, después descansar. ¿Cómo es esto? Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, no quiero ya decir, Jesús, ¿están así? No sé, a veces igual se pone pesado. Igual a veces la vida cristiana tiene sus complicaciones a veces. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Cristo me dice, ¿sabes qué es mejor llevar esa carga que la que estás llevando tú? De todas maneras. De todas maneras. Con lo que implica a veces la vida cristiana, de dulce y agradable. Y creo, hermano, sinceramente, no sé si acá alguno las habrá pasado, pero tan mal como para decir, han sido más mis tristezas que mis alegrías en los caminos del Señor. No sé, si alguno está acá, vamos a hacer un altar, lo vamos a poner encima aquí para adorarlo y bendecirlo. Pero creo que no hemos sufrido hasta el cansancio. Tal vez a alguno lo ha pasado mal, sí. Pero Cristo nos dice, incluso tal vez aquello es más llevadero con mi yugo sobre ti que con el que tú mismo quieres imponerte. El Señor nos llama sabiendo, y tal vez nosotros, ¿cierto?, estamos aprendiendo, y toda nuestra vida nos cuesta aprender esto, que recibimos mucha bendición, tremenda bendición, pero también hay pega. Y hay mucha pega por hacer, hermanos. Insisto, estamos revisando los estudios bíblicos también, que hay muchas maneras de servir. Si usted hoy tal vez dice, yo no sé qué puedo hacer, Señor,
¿qué puedo hacer? O como decía Pablo, ¿cierto? Cuando el Señor lo tiró al suelo y lo dejó ciego, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Isaías fue limpiado, cuando se sintió tan pecador, tan miserable, y el Señor va y lo purifica, y después el Señor dice, ¿a quién enviaré? Y se dijo, heme aquí, Señor. El profeta Samuel, cuando despertaba en la noche con una voz que no lo dejaba dormir, y el sacerdote dijo, la próxima vez que te llame, di, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, cuando somos llamados, tal vez la primera reacción no es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez mucha gente llega a Cristo preguntando, Señor, quiero que hagas esto por mí. Y es natural que así sea, como seres humanos, es nuestra tendencia natural esperar que alguien nos ayude y no ir nosotros con la ayuda primero. Pero estamos aprendiendo cada día a levantarnos, no pensando en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino tal vez cambiar la idea, decir, Señor, hoy, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y sabe, tal vez no podemos hacer mucho por el Señor porque Él es Dios y lo tiene todo. No quiero decir muchos pasajes, usted después los buscará porque se los sabe. Pero Jesús tal vez nos dice, mire, no haga tanto por mí, pero en cuanto lo hagan, a uno de estos mis hermanos más pequeños, entonces lo hacen por mí. Cierra sus ojos. Señor, es tiempo de servir. Siempre ha sido tiempo de servir, Señor. Hemos recibido mucha bendición. Mis hermanos se ponen de pie y dan gracias por todas tus bendiciones. Y es tremendo, y eso es muy bueno, Señor. Pero también es tiempo, Señor, que nos levantemos y ahora hagamos algo también por ti, algo por nuestros semejantes. Yo sé que muchos hermanos lo han estado haciendo desde mucho tiempo, pero tal vez algunos hemos estado durmiendo o descansando por mucho rato. Yo sé que tú quieres que descansemos, Señor, pero quieres que descansemos para que nos levantemos con fuerzas renovadas para hacer tu voluntad. Que cada día se levanten más siervos y más siervas en tu obra, Señor, porque hay mucha pega por hacer y siempre faltan obreros. Que cada corazón, que cada vida, que cada alma bajo este techo sea un siervo activo. No un siervo esperando en la banca, Señor, sino un siervo dispuesto a servir ahora, ya. Gracias por este tiempo, te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si, pastor.